¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. A ver si todavía estamos más apurados que el propio programa. ¿Cómo le va? Buenas noches. Avance TV Rosario, señores y señores. Tenemos una noche bastante cargadita con la calidad de los invitados. Están prácticamente todos ya presentes acá en estudios. Falta únicamente Edu Tognoli para ir cerrando, digamos, un poco el programa. Pero hay un tema que es de capital importancia, que es la salud pública, donde nosotros le damos una preferencia permanente a todo esto. Tanto a la doctora Andrea Uboldi como a Julio Befani, y en este caso, la doctora Soledad Guerrero, que es la coordinadora del tema vacunación, de los programas de vacunación en la zona sur de la provincia. Hay un tema, como lo decimos, que está hoy latente, que es la triple viral. ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. ¿Pero muy qué bien. le decimos? Atención, papá, están vacunando. Estamos transitando la campaña nacional de vacunación para niños entre 13 meses y un día antes de cumplir 5 años, o sea, 4 años, sí, inclusive. Le pedimos a los papás, nosotros en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario específicamente, tenemos todos los vacunatorios públicos y privados al servicio de la población, a disposición de la población para que acerque al niño y reciba esta dosis extra de la vacuna triple viral. ¿Por qué tenemos esta necesidad y por qué esta campaña? Dado de que en este momento la región de las Américas y Argentina está incluida, tiene casos de sarampión, como sucede en este momento en Buenos Aires. Nosotros no tenemos que permitir de alguna manera, teniendo la vacuna, que el sarampión llegue a Santa Fe. ¿Cómo evitamos vacunando a los niños? Hasta ahora no. Santa Fe no ha tenido casos, pero sí podemos tener niños susceptibles, que son aquellos niños que todavía o que han recibido una sola dosis de la vacuna al año o que todavía no han sido vacunados o por la falla primaria de la vacuna en sí, que siempre un 5 a un 10% la vacuna puede no proteger. Entonces nosotros con esta dosis extra estamos aumentando la protección a la población más vulnerable, los menores de 5 años, donde esta enfermedad puede complicarse o puede tener secuelas más graves. Dígame, ¿hasta cuándo estamos vacunando, doctora? La campaña termina el 30 de noviembre. O sea que la próxima semana. ¿Estamos ahí? No, tenemos un mes prácticamente. Ah, perdón, 30 de noviembre. Claro, es el 30 de noviembre. Pero de papá, todas apurate. maneras, claro, nosotros queremos que lo antes posible, que las papás, insisto, tienen efectores públicos, tanto provinciales como municipales, tienen efectores privados. Nosotros hemos estado en los parques los sábados y domingos. Este fin de semana vamos a estar en lo que llamamos calle recreativa, con incluso vamos a poner un puesto de vacunación para adultos, como lo venimos haciendo todos los meses, desde el mes de febrero al último domingo del mes. Y vamos a poner un puesto para campaña exclusivamente. Aquellos papás que no lo pudieron hacer, que trabajan, pueden hacerlo en estos lugares recreativos. Lo estamos haciendo mañana a la tarde en todo el tríptico de la infancia, como por ejemplo en la granja de la infancia, en el jardín de niños, para darle a los padres la mayor accesibilidad posible. Lo que queremos es además transmitir que no hay ninguna contraindicación, ni ningún efecto indeseable porque el niño recibe una dosis extra, sino todo lo contrario, aumentamos la protección y evitamos la introducción de esta enfermedad. Recordar que nosotros la habíamos eliminado de las Américas y hoy volvió. ¿Se puede decir que son las enfermedades de la pobreza esto? Yo creo que de la falta de coberturas de vacunas, que puede tener que ver con presupuestos de salud. Nadie lo niega. Y la demasiada confianza del papá, de la mamá. Claro. Y no pasó nada el año pasado, Claro. ¿para qué te vas a vacunar ahora? Y las nuevas generaciones, tanto de los equipos de salud como en la población en general, al sarampión no lo conoce, porque no lo vivió, porque no lo percibió, porque justamente... Es una erupción en la piel. Claro, es una enfermedad que si bien aparece como un síndrome febril con el triple catarro, o sea, la conjuntivitis, la rinitis y la tos, después aparece el exantema, luego
una buena evolución, el niño se cura, pero puede tener complicaciones graves. ¿Se puede confundir con algún otro tipo de enfermedad? Por supuesto. Por eso nosotros le pedimos a los equipos de salud que todo exantema febril sea notificado para que podamos investigarlo. Toda persona, niño, que tenga fiebre y una erupción debe ser notificado a la Dirección de Epidemiología para ser investigado. No importa si esa erupción es tal cual como dice el libro de sarampión, sino notificar igual, y se harán las investigaciones y todo lo que es pertinente, o sea, los análisis. Y no esperar, doctora Guerrero, hasta el último día, porque después se termina peleando con el asistente de la salud, el que te coloca la vacuna, che, apurate, que no quiero demorarme, que tengo que ir al supermercado. No. Claro, tenemos todo un mes por delante. Claro, y que podamos hemos en los hospitales públicos puesto los días sábados para la gente que trabaja, extendido el horario en los lugares que los horarios eran más acotados. Está puesto todo el esfuerzo de parte del Ministerio de Salud para que la gente tenga, insisto, la mejor accesibilidad posible. Por favor, los esperamos. Gracias. Gracias. Por favor, papá, mamá, no dejé para el último día. Andate, están vacunando, la triple viral es gratuita, está en todos los efectores públicos de la ciudad y de la zona sur de la provincia, como así también la zona centro-norte. No dejen, por favor, hasta el último día. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por el espacio. Por favor, cuando quieran. Nos vamos a volver, dentro de una semana y media volvemos. Bueno, volvemos. No. Ya la estamos invitando. Muchas gracias. Yo ya le aviso directamente. Bueno, encantado. Ya viene el doctor Jorge Diriondo, viene la gente de APOPS, ¿sí? Elizondo. Lo bauticé, perdóname, doctor. Lo bauticé. Ya viene. Vamos a los dos temitas, Dos temitas que se vienen. Ya está Silvana Cadaya, ya está Monzón, ya está Justiniani. Tiene una información, Justiniani, mamita mía, Esperen en el bolsillo ustedes. Ya volvemos. Avance TV Rosario. Y yo se lo decía a ustedes, empezamos con el tema salud, darle prioridad concretamente a este tema. No es que estemos viviendo un momento en que lo peor está por venir, estamos en lo peor. Y todos los días aparecen temas para joder a los trabajadores, todos los días. De una manera u otra, institucionalmente o en el bolsillo. Y todos los días Macri se acuerda de la reforma laboral. Y todos los días se acuerdan cómo meterle manos al ANSES y al Fondo de Sustentabilidad. Doctor Diriondo, doctor Elizondo, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué pasa si hacen una reforma laboral hoy? Es que ¿sabe qué ocurre? La están haciendo. ¿Cómo que la están haciendo? La están haciendo de hecho. ¿Están jodiendo a los trabajadores? Flexibilizando de hecho, porque como en toda reforma laboral regresiva, se comienza siempre por la flexibilización de hecho, como pasó en los 90. Ajá. ¿Cómo comenzó todo esto? A ver, ¿cómo comienza? ¿Se acuerda de Vaca Muerta? ¿Qué hicieron con Vaca Muerta? Lo primero que hicieron... Ahí está, mire, uno de los autores que consiguió la información de Vaca Muerta. Bueno, ahí está sentado. Bueno, pero lo de Vaca Muerta comienza cuando en el año 2016... rebajaron los salarios de los trabajadores. Sí. Es decir, comienza por ahí todo. Después, a través de la fuerza, a través de la prepotencia
del gobierno, el convenio de trabajo, van modificando de hecho todo. Y después viene, sí, la reforma para coronar con el éxito todo este objetivo regresivo de retornar a épocas pasadas, ¿no? Y encima te quieren meter la ley de extranjería, que ya vamos a hablar de ese tema. Bueno, también, y aparte la imitación del Brasil. Fíjese que comenzaron a hablar de la reforma laboral cuando Brasil, cuando el gobierno de Temer impulsó esa y el Bolsonaro, el facho de Bolsonaro, quiere eliminar el sueldo no complementario. El sueldo no complementario. Mientras que Bolivia tiene otro aguinaldo más. Otro aguinaldo más. Bueno, por eso. Alejandro Reyes, ¿cómo te va? Buenas noches. Bienvenido al programa. Buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Cómo le están metiendo de mano hoy al ANSES? ¿Cómo le están metiendo de mano hoy a los fondos de sustentabilidad? Bueno, lo que decía el doctor es un poco homólogo a lo que pasó con los jubilados. La reforma previsional arrancó también en diciembre. Trabajadores pasivos que merecen un respaldo. Exactamente, pero como decía el doctor, la reforma previsional arrancó en diciembre del 2015 con la creación de la PUAM, que es una prestación adulto mayor, en donde es el 80% de la jubilación mínima. Este es una dádiva previsional que no es heredable, no genera ningún tipo de beneficio para el cónyuge del que lo percibe en caso de que éste falleciera. Entonces arrancó también, terminando las moratorias previsionales, en el día que hoy a la fecha ha bajado inmensamente la cantidad de jubilados. Contame cómo le metieron mano al Fondo de Sustentabilidad. No, el Fondo de Sustentabilidad, bueno, fue creado en el 2007, con la corrida bancaria y la bicicleta financiera. Desde diciembre hasta la fecha se ha perdido más de 35.000 millones de dólares, que eso financia pura y exclusivamente a los trabajadores activos, que son los jubilados. ¿Y dónde fueron esos 35.000 millones de dólares? ¿Cómo? ¿Dónde fueron? No sabemos. A lo mejor salieron por avión o salieron como se mostraba. O se fueron a la bicicleta. Nosotros tenemos información que se ha ido a la bicicleta financiera para favorecer a los sectores homólogos a este gobierno de Macri, que está perjudicando, y el verdadero saqueo lo está haciendo con un sector muy vulnerable que son los jubilados. Nosotros lo vemos día a día, Alberto. La gente viene a sacar a los créditos de Argenta para poder comprarse los medicamentos. Esto no me lo dice nadie, me pasó a mí personalmente. Ahora me lo contás. ¿Cómo es este tema de la ley de extranjería? Esta ley de querer echar a los extranjeros, a los morochitos que molestan, que vienen desde el exterior. Yo se lo digo afectivamente. ¿Cómo es la ley de extranjería? Hay un recuerdo muy feo de todo esto. A principios del siglo XX se impulsa la llamada ley de residencia, 41-44. A través de esa ley de residencia, los gobiernos conservadores ordenaban la deportación de todo extranjero que consideraban indeseable. O sea, que militara políticamente, que creara sindicatos, digamos, que se diera el lujo de organizar a los trabajadores, y así despachaban en barcos a los extranjeros, los mandaban a sus países de origen, sin juicio previo. Ahora pareciera que... ¿Han descubierto de nuevo? No son para nada originales, fíjese. En el tema represivo, algunos creen que son muy originales, que son geniales. No hay nada nuevo. No han creado nada. El decreto 70 del año 2017 se parece a la ley de residencia. Sin fórmula de juicio, sin proceso previo, se podría despachar a los extranjeros que ellos consideren indeseables. Como puede pasar con este turco que detuvieron el otro día, que es un hombre residente en el país, con una esposa argentina, y otros, ¿no? Y otros extranjeros que fueron detenidos así al azar en la cacería humana que se desató el día miércoles. Fue una verdadera cacería humana, donde casualmente los detenidos pertenecen a la Garganta Poderosa, medio de información, pertenecen a la comisión interna de TETAM, pertenecen, es decir, y también, por supuesto, ATE, gente de ATE, gente del astillero Río Santiago. O sea, fíjese qué selectivos que son. Te buscan. Por supuesto. Alejandro, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Los jubilados hoy en día se acercan a las oficinas nuestras a sacar un crédito a una tasa nominal casi del 42%, con el simple objetivo de tratar de
tener la seguridad de poder comprar los remedios que le sacó PAMI este gobierno. Y nos ha pasado en que ha venido jubilado a tratar de decir, yo con este crédito me aseguro de poder comprar 2 años de medicamento. Además, los empleados de ANSES venimos sufriendo también una denostación en el sistema de que diariamente, periódicamente se cae el sistema para poder poner la gente en contra o denostar lo que es los servicios públicos que nosotros prestamos, con el objetivo final de volver a las AFJP y privatizar el sistema. 35.000 millones de dólares se chuparon de los fondos de sustentabilidad hoy por hoy. 35.000 millones. Y con el último boletín oficial se habla de un decreto del 1701 que pasarían 10.000 millones más para lo que es, para emplearlo en las fuerzas de seguridad. Todo sustentado del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que es la plata de los trabajadores y de los jubilados. Eran las joyas de la abuela, como le decíamos nosotros. No, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad es una fórmula majestuosa. Hay un círculo virtuoso que nosotros lo explicamos, lo estudiamos, donde eso genera empleo, genera aporte y todo es un círculo que vuelve a aumentar las arcas del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. No nos olvidemos el crédito que dimos a la General Motors, salvando casi más de 300 puestos de trabajo. Entonces, bueno, cuando la única plata líquida que tiene este gobierno para que este déficit que quieren imponer, que es un déficit mentiroso de acero, es el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Déjemelo decir en este caso, lo que está señalándonos en esta oportunidad Alejandro Belia. Este modelo cierra con hambre, no cierra de otra manera. No en vano, si nosotros repasamos presupuesto de cálculos y recursos aprobado con media sanción en el presupuesto nacional, ¿qué creció? Las partidas para solventar a los más humildes, para haber más hambre. ¿Qué creció? Las partidas de Patricia Bullrich. No creció la educación, no creció la investigación, no creció la cultura, no creció la inversión pública en obra pública, en absoluto, para nada. Y lo que sí va a crecer también, y esto lo vamos a hablar particularmente con Rubén Giustiniani, los tarifazos. Y el tema educación lo vamos a hablar con Silvana Cadaya. Saben precisamente cómo afecta todo esto. ¿Para qué? Para pagar el fondo, concretamente. ¿Qué tiene usted ahí en la mano, doctor Elizondo? Recuerdo algo que escribí el año pasado, en una conferencia en Alemania, recuerdo. Y dije, el neoliberalismo no es solo una ideología económica. Para su aplicación requiere del autoritarismo y la represión. Para ello han venido a aplicar políticas represivas contra los trabajadores y el movimiento popular, aun cuando ellas sean absolutamente innecesarias, porque la intención es eliminar preventivamente todo foco de resistencia, por más débil que sea. Es necesario para ello restablecer el orden y la autoridad resquebrajadas por 12 años de gobiernos populares, no porque se haya puesto en peligro el sistema capitalista, sino porque los trabajadores y los sectores populares han adquirido conciencia y capacidad de organización para defender sus derechos, han sido empoderados, y ello conspira contra sus propósitos de aumento de la tasa de ganancia y restablecimiento del principio de autoridad dentro de la empresa, porque los trabajadores y el Estado han adquirido demasiado poder para cuestionar o debilitar las decisiones del capital, porque se han acostumbrado a los altos salarios y a un nivel de vida superior al para ellos aceptable, porque sus decisiones de concentración y expansión se ven contrarrestados por una política que había privilegiado el mercado interno y con ello la mejora de las condiciones de vida de los sectores populares. Alejandro, ¿vamos camino a las AFJP? Es el plan pergeniado por el gobierno de Mauricio Macri. Directamente, vos fíjate con la diferencia de lo que era la movilidad del gobierno anterior de Néstor y Cristina en 2008, donde la fórmula se regía por la recaudación y salario. Al momento de la fecha de hoy, un jubilado tendrá que estar cobrando como mínimo casi 13.000 pesos. Hoy estamos en 8.635, con el atenuante de casi el 70% de los jubilados tiene sacado crédito Argenta, a un valor nominal del 41%. El genocidio y el saqueo verdadero lo sufren los jubilados, hoy. Y en un país rico en alimentos, que los alimentos sean caros y que nuestras personas mayores no tengan medicamentos es criminal, ¿eh? Bueno, lo hemos visto
le han sacado medicamentos a trabajadores pasivos, como nos gusta decir nosotros, a gente que ha tenido un auto modelo 2007. Es irrisorio. O sea, este gobierno vino a vapulear a los sectores más vulnerables, en este caso los jubilados. Vino a saquear, o sea, vino como viene todo gobierno neoliberal. Como dice el colega italiano, gran civilista Hugo Mattei, han venido acá y en Europa también con el objetivo de saquear todo lo que ha sido producto del trabajo colectivo, del trabajo humano, de décadas, y apropiárselo privadamente. Ese es el objetivo, nada más. Dígame, así como estamos, usted me dice, va de hecho la reforma laboral. Va a llegar el momento que le van a tener que poner el moño. Exacto. Formalmente en el Congreso. Sí, puede ser. Un Congreso como está compuesto ahora. Puede ser. Y con respecto a eso, así como pasó con, lamentablemente, con la ley de accidentes de trabajo, con las ART, bueno, lamentablemente el Congreso terminó aprobando lo que había sido un decreto de necesidad y urgencia. Hemos hablado de esto aquí. Sí. Y un decreto, como una ley... Que le quita derechos a los trabajadores. Por supuesto. Y que hoy, por suerte, hemos podido frenar el propósito de un proyecto oficial de la provincia de adherir a esa ley, de adherir al procedimiento de esa ley. Por el momento está frenado. La Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario hizo todo lo posible precisamente para frenarlo. No sé si podremos frenar la reforma laboral, yo creo que sí. Yo creo que las organizaciones de los trabajadores tienen que ponerse al frente de todo esto, porque creo que hay que pensar no solamente en lo inmediato, sino en lo que se viene más allá, porque esto todavía no ha tocado fondo, Todavía va a ser más duro todavía, porque el plan del Fondo Monetario Internacional, ajustarse a las directivas del Fondo Monetario Internacional, significa el hambre y significa retasear aún más los derechos de los trabajadores y de los jubilados. ¿Van por más en el ANSES? Vamos por más, vamos a tratar de ganar la calle, vamos a tratar de informar, vamos a estar trabajando con la CGT San Lorenzo y con todos los compañeros que se quieran acercar. Vamos a hacer una campaña de concientización con todos los centros de jubilados para defender la jubilación pública. No queremos que se vuelvan a llevar la plata de los trabajadores al extranjero. Les agradezco completamente. Ya viene Jesús Monzón, CGT San Lorenzo. Ya viene Silvana Cadaria. Sado, vamos a hablar particularmente con ellos. ¿Cómo se mueven? Pues son ejemplos de salir a la calle y manifestar pacíficamente. Y está pendiente el tema con Rubén Giustiniani, para que vean ustedes concretamente que esto no para. Saquean el bolsillo. Gracias. Muchas gracias a usted. Doctor, usted es un columnista acá. Gracias. Lo mío para usted. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Avances TV Rosario, vamos. ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la secretaria de la Junta invitación. de Salud. Dígame una cosa, Silvana. ¿Cuánto pierde la docencia? ¿Cuánto pierde el docente, el trabajador, hoy por hoy, con este brutal saqueo sancionado hace horas en el Congreso? El 23% menos para el presupuesto de educación, al cual hay que sumarle también ciencia y tecnología, que se recortó y que va a formar parte de la cartera educativa. ¿Y qué significa el 23%? Que es un número no ideal, sino práctico. ¿Qué significa? Significa que está proyectado para el 2019 un presupuesto por debajo en 50% de lo que se va a pagar en servicios a la deuda externa. Ajá. Terrible. Menos escuelas, menos jardines,
Piensen que se están construyendo jardines de infantes porque está en pleno crecimiento la matrícula, en pleno crecimiento porque ahora es obligatoria la sala de 3, con lo cual menos construcciones, menos becas, menos programas sociales para el sostenimiento de los pibes en las escuelas, sumado a la situación de desempleo, hace que la situación se vea de la educación esté realmente en rojo. Atento a eso, Monzón. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cuál es la postura? La conocemos sobradamente. ¿Cómo van a seguir atentos ustedes a ello? La postura es seguir estando en la calle, movilizando como lo hicimos el día miércoles con los compañeros de la CGT regional, con los compañeros de FESTRAN, la Federación de Sindicatos Municipales de la provincia. Hicimos lo que teníamos que hacer, estar en la calle, ver de qué manera podíamos frenar esto. Lamentablemente ocurre siempre lo mismo. Legisladores que dicen ser oposición, de la boca para afuera, cuando llega el momento terminan acordando dinero para sus provincias, para sus municipios, y seguramente pasa lo que pasó el miércoles, votan a favor de un presupuesto que va a generar más miseria en las provincias. A nosotros que nos toca ser empleados municipales, el recorte ya del Fondo Federal nos afectó y mucho, y esta parte del presupuesto también. Ustedes me lo advirtieron en tu caso particular, y además Claudio Leoni en Santa Fe me lo decía, que había una caída de casi el 30%, ahora estás orillando el 50% de los recursos de municipios y comunas. ¿Quién paga los platos rotos de eso? Y en esto lo que va a pasar que hay municipios seguramente que no van a llegar a pagar los sueldos. Ya estamos teniendo algunos problemas. La verdad que esto no es culpa de los intendentes o presidentes de comuna. Se ha recortado tanto la coparticipación. Nosotros este mes vamos a cobrar con la cláusula gatillo con un 33% de aumento en el año. Y la coparticipación está en un 30%, o sea que ya empezó a perder. Seguramente, como te decía, antes de fin de año va a haber municipios y comunas de la provincia que no van a poder pagar los sueldos. Silvana, ¿tienes miedo que le recorten el incentivo docente o está recortado en la práctica? Está congelado el incentivo docente. Es lo mismo y bueno, esa situación se agrava. Acá la situación no es solo de la cuestión de los sueldos, acá la cuestión es todo el contexto. El trabajo de los docentes está realmente en una situación muy, muy compleja, no solo por la situación laboral propia del sector, sino también por las condiciones sociales en las cuales se encuentran los niños, las niñas, los jóvenes, las familias. Este gobierno hipoteca todo, el presente es la educación, pero también el futuro es el desarrollo científico, es el campo cultural. La soberanía del país está en peligro. ¿Hay hambre? Lo sí, menos en los colegios. Sí, hay hambre, ha crecido la demanda de copa de leche y de comida por parte del nivel secundario, que no la tiene y se está gestionando. Esto hay que agilizar. Nosotros venimos pidiendo la asistencia de comedores escolares para el nivel secundario porque es realmente una necesidad, junto con los centros de estudiantes. Los centros de estudiantes también están demandando eso porque no está previsto, no está presupuestado en la provincia y es importante empezar a contemplarlo. Ustedes estuvieron en Luján, ¿sí? Sí, estuvimos. No vamos a entrar en la discusión si el Papa, que vamos a embromar, es la gente, Monzón, es la gente. Mirá, lo del sábado quedó claro, el gobierno nacional quiere entrever una pelea de Moyano con Macri y en Luján, los que estuvimos, vimos una movilización de compañeros de los sindicatos, de compañeros de la iglesia, de gente que no tiene para comer, gente que se ha quedado sin trabajo y también la gente que hoy tiene trabajo y no llega a fin de mes. Esto lo vemos día a día, lo que comentaba acá la compañera de que ha crecido la copa de leche, los comedores. A lo mejor yo valoro muchísimo el trabajo que hacen algunos compañeros o compañeras en lo social, que a lo mejor con la misma posibilidad o con la misma partida, hace un año le daban de comer a 50 chicos y ahora le tienen que dar de comer a 100 chicos. Hacen un trabajo increíble y parece que el gobierno nacional mira para otro lado. Bueno, ahí miraba en Máquinas de Apoyo una reunión que tuvieron con Pablo Moyano y anteriormente con Hugo Moyano. ¿Qué surge de esa reunión, Monzón? Mira, nosotros ayer por la mañana, como CGT, tuvimos una reunión en principio con Pablo Moyano, que conoce muy bien la situación de la provincia, del cordón, para ver cómo seguimos trabajando en este frente sindical para un modelo nacional. Obviamente trabajamos no solamente en lo gremial, somos claros, trabajamos en lo político, somos oposición de este gobierno, pudimos conversar con él y armar para entre el 20 y el 25 del mes que viene un plenario
que posiblemente se haga en la ciudad de Puerto, que van a bajar dirigentes nacionales como Pablo Moyano, Praini, donde estamos conversando con los trabajadores para seguir en la calle. Nosotros, vos sabés que el 4 de septiembre hicimos un paro regional donde paramos todo el cordón, las cerealeras, y lo único que sacaron los medios de Buenos Aires era la pérdida que tenían las cerealeras por haber parado 24 horas. Yo creo que en un cordón industrial que se mueven millones de dólares por día, lo que tendríamos que ver es cómo se sigue bancando a los trabajadores, no tener despidos ni retiro voluntario encubierto. Le sale muy barato hoy a los empresarios cerealeros porque somos un número. El dólar prácticamente a 40 pesos y pagar una indemnización en pesos le sale barato, y se van sacando encima aquellos trabajadores que están dentro de los gremios o que son los que líderes dentro de la fábrica que pueden acompañar y llevar adelante una medida. Pero bueno, con respecto a lo de Pablo y Hugo Moyano, también conversamos con Hugo ayer, la verdad que una conversación muy importante, a disposición de bajar al cordón, como te decía, y nosotros seguimos desde la CGT, desde la FESTRAN, trabajando en la calle, y en algún momento ojalá que no pase lo que pensamos y lo que hablamos también en este programa. Yo creo que el Gobierno Nacional está esperando que pase algo en la calle para reprimir, y obviamente que la sangre que corra va a ser de este lado, no del lado de estos chiquitos que tienen sangre azul. Silvana, en el docente se ha hecho carne realmente. Si el docente llueve, el docente. Si hace frío, el docente. Si la gripe A, el docente. Si la inundación, el docente. Si la persecución, el docente. Si joderlo, por no emplear otro término, cantarlo, el docente. ¿Se ha hecho carne el docente? Así es. El trabajo de los docentes está cuestionado está atacado desde dos lugares, ¿no? Desde el lado de ser trabajadores, al cual este gobierno nos tiene sumamente castigado con la fuente de trabajo, pero también por atacar la educación. No quiere que la gente se eduque, quiere una escuela básica, que solo accedan a la universidad un cierto sector. Entonces, el docente tiene una batalla por ser trabajador y por ser educador. O sea, es doble el ataque que sufre. Así es. Es duro esto. Muy duro, y bueno, es decir, se hace muy difícil también, Alberto, porque la educación siempre trabaja con el progreso, ¿no? Uno va a la escuela ¿para qué? Para aprender a ser mejor, a ser un ciudadano, y tenemos que enseñar esta realidad de una manera crítica, pero a la vez esperanzadora. Entonces, de allí es la dificultad y la gran tarea que tenemos por delante los sindicatos docentes de acompañar a los educadores en esta tarea. Y además, ¿no? contener las realidades en las propias estructuras barriales. Sí, totalmente sí. El hambre, la miseria, ¿sí? Que no depende de ustedes, pero hay una contención por parte de ustedes. Y súmenle la inseguridad, que es... Eso también, ¿no? Muchas escuelas están siendo atacadas y sufren también vandalismo frente a las situaciones de los barrios y la inseguridad, pero también, el articular y trabajar en redes con merenderos para poder sostener a los niños y a los jóvenes ante esta crisis. ¿Qué le piden a ustedes los trabajadores concretamente? Mirá, en el Gran Rosario, en el cordón, ¿dónde están ustedes? Ustedes están en el corazón del cordón. Los trabajadores hoy piden algo que es muy simple: poder mantener su puesto de trabajo, ver la posibilidad que este gobierno también en algunos sectores lo ha cortado, que es el tema paritaria, y que no haya un techo, que se discuta lo que corresponde. Yo planteaba hoy con algunos trabajadores, nosotros percibimos un aumento en paritaria del 18%, en 2 etapas. Nos hubiese gustado que la inflación hubiese sido menos, de un 16 para ganar. Hoy vamos a terminar cobrando, con nuestra cláusula de gatillo, a lo mejor un 40 y pico. Pero también los trabajadores van a seguir perdiendo. Porque sí, la devaluación no la contienen, es imposible recuperarla. La inflación es mentirosa, Alberto. Sí, sí. Y siempre termina... Andar con el changuito al supermercado. Afectando a lo que menos tienen. Por eso planteamos de seguir en la calle, de seguir planteando en forma pacífica, a ver de qué manera nos unimos los dirigentes o los que nos creemos dirigentes, dejar algunas diferencias y salir a la calle todos juntos en representación de... no solamente de los trabajadores, sino de los que menos tienen. Sí, yo les pido que se queden un minuto más, una vez que terminemos con ello en el próximo bloque. Rubén Justiniano nos va a explicar detalladamente los datos que tiene, cómo va a seguir creciendo la tarifa. Y está también el concejal Edu Toñoli del Movimiento Evita, que sabe la verdad, no la mentira, respecto de cómo se viene el tarifazo en el transporte de pasajeros en la provincia de Santa Fe, que es el resto,
Porque te dicen, eliminamos los subsidios, muy bien. ¿Y qué van a hacer? El año pasado repartíamos 100, cifra ideal, ahora te vamos a dar 10 nada más. Y administrarlo vos a los 10. Hacete cargo. ¿Quién se va a hacer cargo? El docente, el trabajador, el municipal, nosotros. Ni hablar de aquellos que son informales que hoy no tienen trabajo. Es muy serio lo que estamos viviendo. Hay un dato, que ustedes lo saben mejor que nosotros, pues son dirigentes y tienen la responsabilidad de la obra. Este gobierno viene por todo y por todos. Y particularmente lo hablábamos con Jorge de Elizondo. Vienen por las organizaciones gremiales. Déjenmelo decir. Países desarrollados gremialmente en el mundo: Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Islandia, Finlandia. Países con mucha fuerza gremial: Argentina, incipientemente hoy Bolivia, Brasil lo han terminado de destruir. Países donde no hay representación gremial y no hay huelgas: Costa Rica, Panamá, India, como quieran, son esclavos. Vienen por los trabajadores. Les agradezco infinitamente los datos. A con la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Ya viene Rubén Giustiniani, ya viene Edu Tognoli. Avances TV Rosario, señores. Vamos a cerrar con un tema, que es el bolsillo. Bolsillo que duele. Bolsillo golpeado por el brutal saqueo dolarizado. Que este es el segundo, en menos de un año. No se engaña. El primero fue el primer pacto fiscal, que vino acompañado de la reforma previsional. Hablamos recién con la gente de APOPS, el manotazo que le han pegado al Fondo de Sustentabilidad. No, sí, no. Terminamos en las AFJP, que es la miseria previsional. Que más de uno en la provincia se llenaban la boca y apretaban a la legislatura de la provincia para que le aprobaran el pacto fiscal en aquella oportunidad. Mira cómo terminó la historia. Mira cómo terminó la historia con los municipios y comunas. Mira cómo terminaron los tarifazos en la provincia y a nivel nacional. Y ahora, no, ¿qué? Y ahora silencio de nuevo, silencio cómplice. Y nos terminamos reuniendo y haciendo roscas políticas con todo derecho que tienen ellos, con los peores cómplices de este brutal saqueo de Macri y del Fondo Monetario Internacional. Con los Schiaretti, con los Bordet, con los Urtubey, con los Massa, que le votaron todo. O se olvidaron que Massa votó todo y lo llevaron premiado a Davos, donde se reúnen todos los poderosos. Rubén Giustiniani, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, ¿Cómo Alberto? termina la historia? ¿Cómo comienza la historia? Gracias por la invitación. Gracias. ¿Cómo comienza la historia el 1 de enero con los tarifazos del gas? El gas, el ex ministro Aranguren, que era directivo de la Shell, fue de ministro y ahora volvió a su empresa madre,
estableció un sistema que es gravísimo, que es inconstitucional, porque dolarizó la tarifa del gas. Cuando usted recibe la boleta tiene tres componentes: la producción, el transporte y la distribución. La producción la dolarizó, es el 50% del componente de la boleta, porque él le garantiza, a través de los contratos firmados en todo este tiempo a las petroleras, $7,60 el millón de BTU, que es la medida que se mide el gas, los 27 metros cúbicos de gas. Cuando en el mercado internacional el millón de BTU está a $2,80. O sea, se lo paga 3 veces más. Entonces eso se le carga en su factura, eso dolarizado, y estableció un sendero de aumentos todos los meses de abril y octubre, por lo menos que esto va a ir hasta el 2019 y posiblemente se extienda hasta el 2020. La gravedad de esto, y por eso digo que es inconstitucional, que garantizar una tarifa en dólares es inconstitucional. No solamente se aparta de lo que es la doctrina, que las tarifas deben ser justas y razonables, que a usted no le pueden aumentar, si se le aumenta el 20% o el 30% el salario, no le pueden pegar un tarifazo del 150%, sino que además vivimos la gravedad de la salvaje devaluación de la moneda, porque el nuevo secretario Iguacel quiso hacer esta actualización después de la devaluación y premiarla a las empresas con ese pago extra que significaba el pago retroactivo de las tarifas, que eso al final era tan disparatado que lo tuvieron que abandonar. Pero lo vamos a seguir pagando nosotros. Lo vamos a seguir pagando de otra manera, porque el Estado le va a compensar, mintiendo, porque lo que decían que estaban usando, que tenían que cumplir con la ley del 92. La ley del 92, que fue la de la privatización del gas con el famoso Diputrucho, establecía un esquema de actualización de las tarifas, pero en un sistema donde $1 valía $1, donde había convertibilidad. Entonces ahora en un esquema donde el dólar flota y donde vemos que de acuerdo al acuerdo que han hecho con el Fondo Monetario Internacional, lo van a dejar flotar libremente y va a ir aumentando periódicamente, eso se vuelca en el precio de la tarifa, en el bolsillo nuestro, en el bolsillo de la gente. Concejal Otoñoni del Movimiento Evita, la verdad. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. La verdad, acá no vamos a una mentira. Trabajemos con la verdad, usted trabaja con la verdad. ¿Cómo es el tema de que la eliminación de los subsidios? ¿Realmente vuelven o no vuelven? No, bueno, no. Evidentemente, como ha sucedido con otras decisiones de este gobierno nacional, primero lo que hace es ir por todo. Claro. Y después, casi como un planteo benefactor, decir, bueno, a ver, vamos a devolver algo de lo que retiramos. Pasó con el Fondo Federal Solidario. Sacaron el Fondo Federal Solidario. Y después te dieron el 5%. Sí, la séptima parte de lo que era el Fondo Federal Solidario. Con los subsidios va a suceder absolutamente lo mismo. Ya en abril de este año nos enteramos y en ese momento le reclamamos a la intendenta que convoque a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en la ciudad de Rosario, incluido el PRO, porque el PRO, los concejales y concejales del PRO tienen que decidir si son representantes de las políticas de ajuste del gobierno nacional o representan a quienes lo pusieron en el Palacio Basalo. La respuesta es clara, ¿no? Hasta ahora, pero tienen que también convocarlo a la intendenta. Nos enteramos en abril que de las 3 cuotas logradas como aumentos de UTA, ¿no es cierto?, de los trabajadores, los colectiveros, en abril de este año en la paritaria, el gobierno nacional se iba a hacer cargo de una sola, cuando siempre servían de alguna manera como actualización de las paritarias, las paritarias como actualización de los subsidios, y se hacía cargo el Estado Nacional de esos aumentos. Se iba a hacer cargo de una sola. En ese momento le dijimos a la intendenta que nos convocara, que hiciera una reunión, no lo hizo. Ahora nos enteramos hace aproximadamente un mes de esta decisión del gobierno nacional de retirar los subsidios. Después inventaron, en este complejo idioma que manejan,
una serie de supuestas compensaciones donde dicen que en realidad los estados provinciales a partir de este gobierno tienen superávit, entonces se tienen que hacer cargo, pero además va a haber un fondo compensador. Vamos a la efectividad de conducentes, como decía don Hipólito Yrigoyen, que son los números, 5.000 millones de pesos, después hablaron de 6.500 millones de pesos, supongamos que son 6.500 millones de pesos, como fondo compensador nacional, que ya deja de ser automático, sino que depende de Macri. Va a ser repartido por Dietrich o por Macri. Y Rosario está perdiendo 1.500 millones de pesos. ¿Y quién nos pone los 1.500? Ahora nadie. La legislatura provincial aprobó ayer algunos proyectos que intentan engrosar los fondos que la provincia va a poner en materia de transporte. Pero hay que decirlo, no llegan a cubrir absolutamente una porción muy pequeña. Aún lo discutíamos esto con la intendenta en su momento, porque medio por la ventana, en otra reunión, le planteamos el tema, ya que no nos convocó para hablar de esto. Aún cuando, por ejemplo, la provincia decidiera poner una cuota más de patente, ¿no es cierto?, para los usuarios de automóvil particular, aportaría para un mes de los 12 meses que se pierden en materia de subsidio, 1.500 millones de pesos solamente para la Municipalidad de Rosario. Si coparticipáramos proporcionalmente, siguiendo la coparticipación, esos 5.000 millones que propone la Nación, o 6.500, va cambiando según quien lo diga, le tocaría a la provincia o más o menos 500 millones. Es decir, la tercera parte de lo que Rosario solo estaba recibiendo. Ahí está la verdad. En materia de subsidios. Ahí está la verdad, escuchen bien. Y aclaro, digo, lo que le pedimos a la provincia es que siempre se involucre mucho más. Al municipio estamos planteando algunas cuestiones que hemos planteado históricamente, grabar algunos sectores de la actividad económica. Incluso nosotros somos la idea y lo vamos a presentar en el próximo día, de crear una tasa de transporte. Hay todo un debate sobre eso, pero creemos que como en otros lugares del mundo, en lo que se piensa el transporte como un servicio público y que el transporte no solo favorece al usuario, sino la actividad económica de una ciudad, creemos que hay sectores de esa actividad económica que pueden generar un aporte. Ahora, eso no va a alcanzar ni para la tercera parte de lo que retira Nación de subsidio, que hay que decirlo, no es producto de un Estado o de un funcionario bondadoso, es producto que hay leyes nacionales donde cada vez que algún argentino o alguna argentina carga el combustible en una estación de servicio, está poniendo unos pesos para el transporte público. Hoy se lo lleva el Fondo Monetario Internacional y Macri. Dígame una cosa, el tema este de las tarifas de gas que estábamos hablando recién, ¿se puede replicar o se replica también otras tarifas, por ejemplo la tarifa energética? No con las mismas condiciones, sino el miércoles que viene lo convocamos a Neri, al presidente de la Empresa Provincial de la Energía, a la Comisión de Obras Públicas, para discutir precisamente el tema de la tarifa eléctrica. Lamentablemente, la provincia de Santa Fe, en un inicio en estos últimos años, acompañó la política de tarifazo del gobierno nacional. Nosotros siempre sostuvimos que era una oportunidad para que Santa Fe diera un mensaje diferente al país y no acompañar los tarifazos del gobierno nacional, motivados en gran parte por el quite de los subsidios nacionales a la Empresa Provincial de la Energía, pero Santa Fe tiene espalda como para producir una política de subsidios que determine la posibilidad de no castigar no solamente a las familias, que esto deteriora el poder adquisitivo de los trabajadores, de los jubilados, de las pensionadas, sino de las pymes industriales y las pymes comerciales, que vemos que están en un agotamiento al borde del colapso. Ya muchas quebraron y muchas porque ponen arriba de la mesa boletas que son impagables. Entonces, el Estado tiene que estar presente de manera efectiva y tiene espalda Santa Fe como para ahora, hacerlo. pero digo una cosa, diputado, usted fue señero en el tema de una primera iniciativa para morigerar y controlar el tarifazo energético en la provincia. Después se armó toda una estructura entre todos los bloques opositores, pero nunca cuajó el proyecto. Tenemos media sanción, está en tratamiento del Senado, yo espero que el Senado
lo pueda hacer ley, porque es una ley que plantea tarifa justa y razonable, audiencia pública previa al aumento de tarifa, deberes de las empresas para garantizar universalidad y calidad del servicio y derechos de los usuarios, que tengan un ente de control con participación de los usuarios que garanticen que no vivamos de tarifazo en tarifazo. Bueno, hoy la gran mentira, la plata no alcanza y la vamos a tener que pagar nosotros, los que somos usuarios de los colectivos. No alcanza, no hay forma de hacerle caso, no tenemos la maquinita de imprimir billetes. Y a la par, seguimos con la precarización laboral. Uber, ¿cómo se llama el otro que apareció? Globo, Rappi, pedido ya, qué sé yo, piripipi, mandame esto, mandame aquello. No pagan, no tributan, no son impuestos, son plataformas colaborativas, suena muy bien. Eso son eufemismos. Sí, es la famosa TIC. Me parece que es una discusión que ¿Cuándo ya se van a poner los pantalones largos en la municipalidad y decir, muchachos, paguen? Sí, Uber no ha ingresado en la ciudad de Rosario. Sí, estas otras aplicaciones que funcionan discursivamente de manera muy parecida, es decir, se presentan como aplicaciones, cuando son empresas, que utilizan, como muchas otras, aplicaciones digitales para captar clientes, para relacionarse con la clientela. Pero son empresas. Utilizan este eufemismo de economía colaborativa. Economía colaborativa es otra cosa, ¿no es cierto? En todo caso, los vecinos que hacen compra colectiva, que van al mercado central o al mercado de Fisherton, ¿no es cierto? Son empresas multinacionales que facturan, que usan el espacio público en algunos casos, estas empresas de cadetería y de logística en la ciudad de Rosario, y que sin embargo no tributan, no están habilitadas. Esto es lo más grave y esto es lo que se puede abordar. Digo, acá veo que hay abogados laboralistas, hay mucho campo ahí para de alguna manera. No habla con los trabajadores, sino con... Por eso digo, pero prefiero referirme, a las relaciones laborales, es un intento de ingeniería social para establecer relaciones laborales más flexibles. Precarias. Precarias, es decir, ni siquiera nominan a sus trabajadores como trabajadores. Globo habla de Glovers, y Rappi habla de Rappi Tenders, cuando son cadetes, cuando son choferes, cuando son un montón de cosas que son profesiones propias de los trabajadores argentinos. Lo que está pasando en la ciudad de Rosario es que ninguna de estas empresas tiene habilitación y sin embargo están ya trabajando. Cualquier hijo de vecino para habilitar un negocio se le pide casi hasta el ADN, ¿no es cierto? Sí. En algunos casos, salvo algún exceso, está bien porque tiene que ver con la seguridad, con el bienestar de la población, etcétera, y con que cumplan todas las normas vigentes. En este caso, que se trata de dos empresas que además no son, porque por ahí se cuestiona en algún lado y dice, bueno, pero también hay un montón de cadeterías truchas, etcétera. Puede haberlas. Ahora, la verdad que no las vemos transitar por la calle con tremendos carteles de colores e incluso hacer vía pública y hacer propaganda por los medios de comunicación. Entonces, de ahí la gravedad. Nosotros lo que creemos es que no hay que regular nada, porque se habla también de alguna regulación especial, sino que todas estas empresas, incluida Uber, si quisiera venir a Rosario, porque Cabify, que es la competidora, está, pero ¿qué hizo? Abrió una remisería y trabaja con remise habilitado. Yo creo que ustedes en la legislatura están a la altura de las circunstancias. Falta meterle un poco de acción, digamos, a la otra Cámara, concretamente. Que salga un poquito. Ayer, es bueno decirlo, una iniciativa que sacaron ustedes, que no tiene nada que ver con lo laboral, social, tiene mucho que ver con lo humano. Votaron la ley de adhesión a la Ley Nacional de Autismo. Sí, habíamos un proyecto de nuestra autoría que habíamos dado media sanción. El Senado también tenía otros proyectos y ayer aprobaron el de ustedes. Le dio sanción definitiva a la media sanción. Con el aplauso de los papás, de los familiares que estaban ahí. Sí, porque es muy importante, porque los papás en una lucha y las mamás, sobre todo, vienen sosteniendo una lucha. A mí me tocó como senador nacional votar la Ley Nacional de autismo.
Y es muy importante porque muchas obras sociales no reconocen absolutamente nada. Y ellos son militantes a lo largo y a lo ancho del país para que se conozca este problema. Este trastorno de conducta, porque la detección precoz determina un tratamiento que favorece mucho a los chicos y a la familia. Entonces, la verdad que la lucha que llevan adelante son estas leyes, la que aprobó el Senado ayer, son leyes que nacen de la militancia social. No son leyes elaboradas en un gabinete entre cuatro paredes por un asesor o por un diputado o una senadora. Son leyes que nacen de la participación social. Y es bueno estar atento permanentemente como están ustedes en el Consejo. Antes de seguir, yo quería recordar que alguien que trabajó mucho también por esto fue Abelino Lago, con quien compartí la legislatura provincial. Bueno, ya no está entre nosotros, pero fue... Un gran trabajo hizo. Gran trabajo en su oportunidad. Sí. Desmerecido después con la reglamentación. Fue recordado cuando aprobamos la media sanción, fue recordado el trabajo de Abelino, la verdad que muy bueno, para ir cerrando, yo les decía que es bueno lo que ustedes están muy atentos en el Consejo. Lo que pasa es que el Consejo Municipal de acá en Rosario es un ámbito, como es el único ámbito legislativo de esta ciudad, que es la segunda, tercera, bueno, discutiremos con los cordobeses, ciudad del país, pero no es capital de provincia. La verdad que todo lo que pasa, yo lo escuchaba Rubén recién, y en el Consejo Municipal caen los vecinos de la ciudad de Rosario con boletas de luz, con boletas de gas. Y uno podría escudarse en que no tiene nada que ver, no hay competencia propia del Consejo Municipal o del municipio de la ciudad de Rosario, del cual el Consejo es integrante como pata legislativa, pero la verdad que como dirigente político, dirigentes sociales, como habitantes de esta ciudad, como vecinos de esta ciudad, todo lo que pasa por nuestra ciudad, de alguna manera, tiene su repercusión ahí, porque siempre van a encontrar los vecinos un oído, una espalda y brazo para dar una mano. Y estamos peleando en eso. Hace poquito aprobamos una ordenanza para promover el compre local por parte del Ejecutivo Municipal, buscando alternativas mínimas contracíclicas en esta tormenta antiindustrial, antipopular, antinacional, antitodo. Yo les agradezco los dos. Gracias. Gracias. Doloroso. No se engañan, los tarifazos siguen. Doloroso. Todos los esfuerzos que puede hacer la legislatura, el Consejo, no alcanza la plata para sostener el subsidio que hasta ahora ocurría respecto al transporte de pasajeros. Y nosotros somos la segunda. Rosario. Se lo digo como cordobés, e hincha de Belgrano y de Colón. Chao. Nos vamos. Chao, chao. Como siempre decimos, avances de ver Rosario. Avances para todo el mundo. Chau, chau. Buen adiós. Muchísima fe en Dios y ponerle ganas a la vida. Chau. Hasta la próxima.